tenerlos el día de hoy en esta 15 edición de Conversando con los Expertos. Nos da mucho gusto tener el día de hoy con nosotros pues a una persona que ha estudiado el tema de turismo naranja, un tema apasionante que ahora pues compartirá el maestro con nosotros sobre el tema y cómo se vincula sobre la sustentabilidad. De verdad damos las gracias, maestro Juan Antonio Gómez Cárdenas, que nos acompañe el día de hoy para hablar de la importancia, de la relevancia que tiene el desarrollo de las industrias creativas dentro del contexto de la sustentabilidad turística. En muchas ocasiones pensamos que la sustentabilidad turística solamente tiene un eje, que es el medioambiental. No, tiene tres ejes, es el social, el medioambiental. Abordar entonces la sustentabilidad de las industrias creativas dentro de un marco tan probado a nivel mundial y en algunos países de manera muy particular, como es el tema del turismo naranja, que apela también al turismo cultural, creo que es apasionante y es una responsabilidad de todos nosotros y es una forma también diferente de abordar la sustentabilidad turística de nuestras industrias creativas. Me voy a permitir dar lectura a una muy breve reseña del maestro Juan Antonio Gómez Cárdenas. El maestro es licenciado en Turismo por la Universidad de Guadalajara, es maestro en Educación del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, es catedrático de la Universidad Mesoamericana desde 1998, consultor asociado con experiencia en gestión de turismo responsable, proyectos de inversión en ecoturismo, actual presidente de la Asociación Mexicana de Profesionistas y Técnicos en Turismo, ACE de Oaxaca, asesor de la Comisión de Turismo de la Legislatura Federal, experto en planeación del desarrollo turístico y proyectos de mercadotecnia turística. Francamente es un gusto recibirlo, maestro, en esta casa, no le quito el tiempo. Adelante, bienvenido. Muchas gracias por la invitación y poder estar aquí con ustedes compartiendo este nuevo término de turismo naranja. Desde hace 4 años, que fue la primera vez que lo escucho, de repente sí hay una cierta resistencia a asumir este concepto, pero creo que el día de hoy pues esa es una de mis tareas. Tratar de clarificar de dónde viene este concepto, cómo se fue desarrollando y por qué lo estamos impulsando. Por qué la asociación que represento se sube a esta ola naranja y está buscando de alguna forma permear y buscar esos valores que pueden permitir esa sustentabilidad, sobre todo para preservar nuestra riqueza histórica, cultural, tradicional y de costumbres que tenemos en todos los rincones de nuestro país. Me gustaría, si me pueden dar la siguiente, iniciar con una reflexión que viene en el Manual de Economía Naranja de Felipe Buitrago, que dice que en el mundo del teatro suele decirse que no es posible ganarse la vida con escritor de libretos. No obstante, uno puede volverse inmensamente rico así. Es un tema que aborda Felipe Buitrago. Lo mismo me dijeron cuando les dije a mis padres que quería estudiar turismo hace muchos años, y a pesar de todo pues sigo muy contento, ¿no? Soy muy feliz y es una pasión que me lleva caminando 23 años con esta actividad turística. Y en esta oportunidad que podemos cruzar camino de lo cultural con lo turístico, pues vamos a abordarlo. Dice, ¿qué es el turismo cultural? Dice, los negocios de proveer y de interpretar un lugar cultural a los visitantes, incluyendo su estilo de vida, su patrimonio, el arte y su gente. De alguna forma, ¿cómo ayudar a entender a los visitantes qué hace distintivo a este lugar? En 1994, Paul Kerin es el primer impulsor de una reunión que se llamó Naciones Creativas, que se desarrolló en Australia. Paul Kerin era un rockstar de ahí de los años 60, si no tengo mal entendido, que después se convirtió en primer ministro y que de alguna parte, esa parte sensible de la industria de producción musical, pues lo hace entender que la industria creativa es una de las industrias que dejan mucho recurso económico. Por ahí hace una reflexión, dice que nuestras industrias culturales generan 13.000 millones de dólares al año y alrededor de 336.000 australianos
están empleados en las industrias relacionadas con la cultura. Haciendo mención que esta cultura pues agrega valor a la innovación, contribuyen a la mercadotecnia y a la distribución de todas las posturas que tienen por ahí, que permean, y finalmente el último renglón, atrae turistas y estudiantes, y es esencial para nuestro desarrollo económico. Quizás a veces no nos damos cuenta, pero todas esas industrias creativas son el motor o el impulsor, esa parte de arte que ponemos en valor y que finalmente es el atractor que provoca la decisión de viajar a algún visitante o turista a un lugar donde se desarrolla algún evento cultural. Posteriormente, por ahí en el año de 2001, aparece un personaje llamado John Hawkins que crea este libro o desarrolla este libro que se llama La economía creativa, cómo la gente hace dinero desde las ideas, y empieza a manifestar y a poner en orden ciertas ideas de cómo el pensamiento y el pensamiento creativo puede conducirnos a generar industrias que finalmente son exitosas, que finalmente pueden desarrollar el motor económico de un determinado lugar. Dice, la economía creativa es una herramienta de desarrollo económico, se fundamenta en la generación de nuevas ideas, tiene un potencial para el desarrollo y el crecimiento económico, genera empleos, exportaciones, fomenta la inclusión social y respeta la diversidad cultural. Desde hace muchos años se han generado bienes económicos a partir de ideas innovadoras. Y este término pues lo pone en el 2001 a través de este libro, en donde, bueno, los 5 puntos que tiene este libro pues están aquí presentes. Cómo transformar una idea en negocios, cómo la economía creativa tiene su origen en el término de industrias creativas, y cómo el trabajo creativo aporta a la economía del país, y las tecnologías que hoy en día nos invaden pues son aliadas de alguna forma. El tema de la innovación va acompañado del tema de la tecnología, y cómo esta a veces es un soporte o un apoyo para la promoción y la difusión de todos esos valores. Finalmente, un colombiano que presenta un manual de economía creativa, economía naranja, Felipe Buitrago, asociado con Iván Duque Márquez, que es actualmente un senador de la República Colombiana, pues presenta un manual muy digerible. No sé si algunos de ustedes hayan tenido la oportunidad de leerlo. No es un libro muy complicado, no es muy denso en términos económicos, sino que es muy práctico, diseñado para hacerlo digerible con imágenes y con términos muy bien remarcados. La idea de Felipe Buitrago pues es difundir este manual que nos permite entender, para empezar, qué es la economía naranja. Se puede descargar directamente del BID, del portal del BID, y es un primer preámbulo para poder ir entendiendo cómo las economías creativas son un soporte importante en el desarrollo de las actividades turísticas. Quizás nosotros estudiamos siempre el tema del turismo desde un enfoque social y económico, pero nunca nos hemos permeado con esta parte de las economías creativas, y que las economías creativas pues son un poquito más libres, más dispersas en su pensamiento, como puede pensarse en los dos polos cerebrales, que uno es muy creativo y el otro es muy rígido, pero es una forma de poder amalgamar estas dos formas. Lo mismo pasa con las secretarías de turismo en algunos estados, ¿sí? Tratan de repente mezclar economía con turismo. En el caso de Oaxaca, el sexenio pasado se hizo, y lo que pidió la sociedad para este nuevo sexenio pues es separar otra vez economía y turismo, porque dicen que no funcionó, porque son dos visiones completamente diferentes. Y lo mismo pasa quizás también con las secretarías de turismo y cultura, que de repente también empiezan a tener ciertos conflictos, porque son dos visiones que no han aprendido a armonizarse y poder llevar un camino conductor, un hilo conductor que nos pueda ayudar a entender que es un encadenamiento de tres posturas completamente diferentes. Me gustaría preguntar, y que si alguien pudiera alzar la mano, si alguien ya leyó este manual. ¿Nadie más? Bueno, pues es una buena oportunidad. Con el permiso de Felipe Buitrago, permito referenciar algunos capítulos, no todos. Si puede darle a la siguiente, por favor. Muy bien. Híjole, no se va a alcanzar a ver. Pero dice que, asumiendo esta proporción, dice, para el año del 2011 la economía naranja alcanzó los 4.3 billones o millones de dólares. Sorprendente, dice algo así como el 120% de la economía de Alemania únicamente.
¿sí? O 2,5 veces los gastos militares del mundo. Y todas estas cifras son en dólares nominales al 2011. Pero ojo, aquí dice el gasto militar, pues es un gasto subvencionado, es un gasto presupuestado. En el caso de las industrias culturales, es un contribuyente neto, es decir, a partir de lo que recauda es precisamente a partir del esfuerzo que las industrias ponen en juego. Y estas son las barras de comparación entre lo que son gastos militares, la economía de Alemania, que en esos momentos representa una de las economías más sólidas y fuertes del mundo, y lo que viene siendo la economía naranja a nivel global. Dice bien, ahora sí, si la dinámica de crecimiento de la economía naranja sigue patrones equivalentes a sus exportaciones, al día de hoy estas pueden representar más del 6.1% registrado hace 8 años. De hecho, el comercio de bienes y servicios creativos ha tenido una muy buena década. Según la Conferencia de Naciones Unidas para el Comercio y Desarrollo, o UNCTAD, entre 2002 y 2011, las exportaciones de bienes y servicios creativos ascendieron al 134%. ¿Y cuáles son estos bienes creativos? Dice aquí, artes visuales y performativas, artesanía, audiovisual, diseño, nuevos medios y los servicios creativos que tienen que ver con la arquitectura, la cultura y la recreación, la investigación y el desarrollo y la publicidad. Casi el doble que el 71% presentado por la transferencia de armas. Y aparte, con una reflexión última, que fue una década de guerras muy activas entre lo que es Irak y Afganistán, y aún así superaron precisamente en cifras las industrias creativas. Me faltó hacer un comentario que Felipe Huitrago pues, estuvo estudiando su maestría en economía precisamente durante esta temporada en Washington, y de alguna forma pues empieza a hacer sus referencias, por la razón por la que el BID le pone mucho interés a lo que él presenta, ¿sí? Y con él hay una muy buena conversación porque es el promotor precisamente de lo que representa la economía naranja a nivel mundial. La siguiente, por favor. Dice, las exportaciones de bienes y servicios creativos en 2011 alcanzaron los 646.000 millones de dólares. Si las insertamos en la clasificación que hace el Centro Internacional de Comercio, serían la quinta mercancía más transada del planeta, al tiempo que el valor de las transferencias militares ni siquiera aparecería entre las primeras 10. Y estos son los principales 5 primeros rubros en materia de exportación en 2012. En el primero pues están los combustibles, ¿sí? Petróleo, minerales y todo aquello que viene de origen natural. Después vienen los equipos eléctricos y electrónicos, finalmente maquinarias y motores no alcanzo, y plantas térmicas, dice aquí. Por último, automotores, vehículos, y por último, y en quinto lugar, lo que estamos comentando que son las industrias creativas. Disculpen, traigo un problema de vista muy grave, ni siquiera que lo mencioné. El comercio creativo también es menos volátil, haciendo referencia al 2009, en que la caída de los precios a nivel mundial representó un problema financiero muy básico. Dice que aquí que la caída pues en el tema petrolero pues fue del 40% en 2009, mientras que las exportaciones de bienes y servicios creativos apenas se contrajeron un 12%, es decir, no es tanto lo que representa, porque tampoco depende de la escasez de producto natural que pueda tener el petróleo u otras industrias. Aquí la escasez que pudiera darse es la de las ideas, que es lo que se pone en valor, y por eso se empieza a hablar más adelante de mentefacturas, de las creatópolis, como unas entes nuevas en el mundo que estamos hoy viviendo. Dice, la creciente conectividad ofrece una mejor explicación. Por ejemplo, el comercio de servicios creativos crece al 70% más rápido que el de bienes creativos. Por favor, la siguiente. PricewaterhouseCoopers, que es una de las consultoras más reconocidas a nivel mundial, hace una reflexión que estima que desde el año 2012 las industrias del entretenimiento, es decir, el conjunto de actividades y creativas en el corazón de la economía naranja, inyectarán por lo menos 2.2 billones de dólares anuales a la economía mundial. Esto equivale al 230% del valor de las exportaciones petroleras, es decir, más de 80 películas por semana como un referente mundial. Asimismo, los videojuegos, que es otra parte de las industrias creativas, están ofreciendo la oportunidad de llegar a todas partes y ocupan el 70% del tiempo en el uso de tabletas digitales. Y un poquito aquí referencia a los mercados baby boomers, generación X y las nuevas generaciones, que son las que ya se les puede llegar por este canal precisamente, ¿sí?
Mientras tanto, desde su lanzamiento en 1998 se han descargado más de 25.000 millones de canciones por iTunes, con un precio base de 99 centavos de dólar, es decir, más de 50.000 millones de aplicaciones a través de este logo del famoso, la famosa tienda, ¿no?, de iTunes. Esta es una referencia. Esto ya no aparece en el manual de Felipe Buitrago, es una reflexión que hicimos en conjunto, porque aparecen nuevos modelos creativos. Ya muchos conocen este modelo, que es un modelo que viene de Europa, y que al momento, a las cifras que pudimos recolectar, tiene 75 millones de usuarios, 20 millones de estos son suscriptores de pago, otros lo hacen de forma libre, tienen presencia en 60 países, y es la empresa o el producto que tiene la mayor cantidad de acuerdos y licencias, sobre todo por los derechos de propiedad intelectual que posee cada uno de los productos que ponen en valor. Es decir, están apareciendo nuevos modelos y este ya quizás está desplazando al otro, ¿no?, que de alguna forma no apareció un competidor en su momento, y bueno, también se dan las nuevas formas de descargarlo de forma gratuita, pero se ponen en valor muchos de estos servicios. Aquí hace referencia a la hidroeléctrica de las Tres Gargantas en China, que tiene la capacidad de proveer el 10% de la electricidad de este país. 28 millones de hogares e innumerables fábricas dependen precisamente de esta hidroeléctrica, que es una idea que data desde 1929, desde la época de Sun Yat-sen, que ya buscaba la forma de proveer una obra de beneficio social que pudiera impactar en toda la sociedad. Llevó muchos años, hasta 1992 se aprueba el proyecto, se inició en 1994 y se concluye en el año del 2012. Fueron necesarios 30 años de trabajo duro para generar una inversión de más de 25.000 millones de dólares. En contraparte, pone el manual que a lo largo de estas 3 mismas décadas, los 10 musicales más exitosos en Broadway, que se ponen en valor tanto en Londres como en Nueva York, y que aquí pueden referenciarse las presentaciones más relevantes como Cats, Los Miserables, La Bella y la Bestia, El Rey León, Mamma Mía, El Fantasma de la Ópera, Hechizada, Señorita Saigón y Los Muchachos de Jersey, recaudaron 26.9 millones, ¿sí?, contra los 25 precisamente de esta gran obra hidroeléctrica. Es un comparativo que nos permite entender la dimensión de lo que las industrias creativas hacen precisamente en materia de recaudación, en materia de empresa. Aquí vamos a entrar de repente en un factor, porque de repente el pensamiento creativo, o la gente que le da por el arte, pintar, escultura, todas las bellas artes, de repente no es muy metido en el tema de económico, y la parte económica no entra un poquito en esa parte, es un poquito más adelante como lo que viene referenciándose en la obra de Cronopios, que habla de Cronopios y de Famas, que son dos visiones completamente diferentes. Llegamos a un momento reflexivo y les voy a poner una tarea, porque es un taller y pueden aprovechar sus dispositivos. Por favor, la siguiente. Son 3 preguntas muy sencillas. Dice: ¿cuántos empleados tiene la organización de teatro actual en sus ventas anuales? Y la tercera: ¿cuántas horas de video han sido subidas a YouTube? No sé si alguien en 5 minutos pudiera responderse esas preguntas, y el que la hago es de 2013. Y me di a la tarea de actualizarlo a la semana a partir del lunes. Muy sorprendente. Yo no puedo, porque yo vi la presentación. Vengo de Oaxaca y bueno, pues por ahí les traigo un poquito del sabor de Oaxaca. A ver quién lo... Buen embajador de Oaxaca. Buen embajador. Muy bien. Pues $1 por acción en un mercado que está valuado en 60.000 millones de dólares. Es lo que les comentaba, y está muy bien posicionada en el mercado de valores. A ver, ¿lo uno? Bueno, acá dice que 5.000 más 13.000 artistas en 50 países. No sé. Y Netflix, que tiene, pues lo que dice que son las ventas, tiene presencia en 190 países, y bueno, aquí lo que importa es el monto en recursos a convertirte en accionista, porque es una acción muy bien posicionada en el mercado de valores, que te da un rendimiento muy amplio, y sobre todo porque en el presupuesto de la misma empresa y esto está aumentando mucho su valor
exponencialmente. Y en YouTube también aquí sería interesante, tiene el 95% de los usuarios de internet, una cifra que incluso es sorprendente, tiene 76 idiomas, presencia en 88 países, bueno, ya está que surge a través de un berrinche del propietario, no sé si conoces $100 por acción en un mercado que está evaluado en $60.000 millones. Es lo que les comentaba, y está muy bien posicionada en el mercado de valores, acumulado ya las 6.000 millones de horas de video, es decir, casi una hora por habitante de la Tierra, tiene 1.000 millones de usuarios, es decir, la tercera parte de usuarios por internet, en 88 países, 70 activas, que de alguna forma nos está dando un modelo de las razones económicas al poner en valor propiedad intelectual o idea. Dice, las razones sobran, definir la economía naranja es un asunto complejo. Cultura, creatividad y economía son cuántos eran extranjeros, cuántos eran nacionales, cuántos eran niños, cuántos eran maestros, por la misma referencia que llevan, ¿no? Es decir, y los puntos de referencia de INAH pues son referentes precisamente para estos desplazamientos. En el caso de Oaxaca, donde yo vengo, tenemos museos de sitios y 3 zonas arqueológicas muy importantes que nos dan estos parámetros, que nos permiten a veces tomar mejor referencia de estos indicadores que de las estadísticas que a veces canta la propia autoridad, porque nos están dando un referente real y concreto de quienes están visitando Oaxaca, quizás por primera vez, que es lo primero que visitan, ¿no? En quinto están las dinámicas del proceso creativo, su transformación en bienes y servicios responden a un proceso muy gaseoso, es decir, siguen una lógica compleja y muy volátil. Hacen falta marcos prácticos para el diseño de políticas que aprovechen oportunidades de desarrollo social y económico. Ya lo decía Patti en el caso del tema de la sustentabilidad, de cómo preservar esa cultura que nosotros tenemos. No hay suficientes personas involucradas y el tema aquí en manual lo dice, necesitamos que usted se sume al debate y sobre oportunidades que tiene la economía naranja y nos ayude a hacerlo parte de nuestro futuro. Quiero comentarles que hace algunos años yo llevé una confrontación académica con un investigador porque pusimos en valor el tema del turismo naranja con el tema del turismo cultural y irrefutablemente me decía, estás equivocado, es que eso no va, eso no es, y caramba, nos representó a una chica que estábamos asesorando en tesis, también quiso poner en valor el tema del turismo naranja y no era comprendido. Veo que ahorita pues hay un buen recibimiento a este tema del concepto de turismo naranja, quizás porque a lo mejor el naranja nos permite entender que a lo mejor en México tiene algún valor político, quizás que nos haga una referencia, pero esto no tiene nada que ver con política. Recordemos que la política de turismo es política de desarrollo y los colores del turismo, está el verde para el tema del ecoturismo, está el azul para el tema de las cuestiones marítimas, el dorado para las cuestiones de los senectos o jubilados, el turismo negro, que es un tema muy, pues, de mucho morbo o de buscar estos lugares dolorosos como los campos de concentración en Alemania o quienes visitan las fincas de los narcos en Sonora y en Sinaloa hoy en día. Bueno, pues ya se están dando estos conceptos, pero que no los hemos asimilado aún todavía y como que los vemos como una tendencia que va a pasar de moda, pero es una tendencia que está presente y que se está dando. O el turismo rosa, que enmarca lo que es el turismo LGBT. Bueno, el turismo naranja es el turismo que se le está dando al tema de las industrias creativas y el turismo cultural, pero definir cultura, como estamos viéndolo aquí, es un poco muy complejo, es muy difícil porque son 7 artes y entran las artes nuevas, entran en valor, pero está costando mucho trabajo. Dice, aportar conocimientos y herramientas para la solución de estas 7 dificultades y comprende por qué la economía naranja es tan importante para el desarrollo social y económico de Latinoamérica y el Caribe. Es el propósito de este manual y el número 7 nos va a acompañar precisamente en esta conducción. La siguiente, por favor. Por ahí una frase de Frank Sinatra que dice que el naranja es el color más feliz, que es parte de lo que pone Felipe Buitrago en su manual. Y aquí dice una definición para lo que es economía naranja. Se dice que en una discusión entre 7 economistas hay 9 posiciones enfrentadas. Eso nos da un panorama del debate que se genera precisamente al querer definir lo que es el turismo, la economía naranja. Esta broma común se ilustra de manera clara y cuán fácil. Resulta ponerse de acuerdo a propósito de temas importantes, sobre todo cuando en ellos se involucra la volatilidad del factor humano. El mundo de la cultura no es diferente. Y ahí nos pone una fórmula muy desastrosa, dice, cultura más economía por antagonismo tradicional, es una receta perfecta para el desastre. Las discusiones al respecto pues son sin principio ni fin, como me ocurrió hace algunos años, lo asumo de esa forma muy
muy aprensiva, de forma muy aprensiva, son innumerables y con frecuencia emotiva. Resultado, pues hay montones de términos. Aquí se puede hablar de industrias culturales, industrias creativas, industrias del ocio, industrias del entretenimiento, industrias de contenidos, industrias protegidas por derecho de autor, economía cultural, economía creativa, y cada una tiene definiciones diferentes, y es natural que existan estas diferencias. Cada quien debe de ajustar estos conceptos de acuerdo a los propósitos de su política de negocio, o de acuerdo al territorio que ustedes tienen y lo que ponen en valor a través de sus atractivos y recursos y manifestaciones culturales. Pero ojo, como siempre dice aquí, el demonio está en los detalles. Lo importante es que dentro de la multiplicidad de posiciones, los elementos centrales suelen encontrar una zona común. La siguiente nos da un panorama que desafortunadamente las letras son muy pequeñitas, pero nos habla de las cinco principales fuentes que nos definen lo que son las industrias creativas, y una es la UNESCO, precisamente, que nos da una definición que las industrias creativas y culturales son aquellas que combinan la creación, producción y comercialización de contenidos creativos que sean intangibles y naturales, y que sean intangibles y de naturaleza cultural. Estos contenidos están normalmente protegidos por el derecho de autor y pueden tomar la forma de un bien o servicio. Incluyen además toda producción artística o cultural, la arquitectura y la publicidad. Después la UNTAC, que también depende de la ONU, que es la Conferencia de las Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo, dice: las industrias creativas están en el centro de la economía creativa. Su definición, se definen como ciclos de producción de bienes y servicios que usan la creatividad y el capital intelectual como principal insumo, y se clasifican con su papel como patrimonio, arte, medios y creaciones funcionales. La siguiente es la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, la OMPI. Las industrias protegidas por el derecho de autor son aquellas que se dedican, son interdependientes o que se relacionan directo e indirectamente con la creación, producción, representación, exhibición, comunicación, distribución o venta de material protegido por el derecho de autor. Otro organismo que viene de Inglaterra dice: las industrias creativas, o del Reino Unido, las industrias creativas son aquellas que tienen su origen en la creatividad, la habilidad y el talento individual, y que tienen el potencial de crear empleos y riqueza a través de la generación y explotación de la propiedad intelectual. Después la CEPAL nos dice, que es la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, que las industrias de contenido son editorial, cine, televisión, radio, discográfica, contenidos para celulares, producción audiovisual independiente, contenidos para web, juegos electrónicos y contenidos producidos por la convergencia digital o la cross media, ¿no? Pero todas ellas tienen una área en común. Todos estos organismos ponen en valor un área en común, que es la creatividad, las artes y la cultura, el tema de los derechos de autor y su función directa en una cadena de valor creativa, en una cadena que precisamente tiene consumidores finales, y que muchos de esos consumidores representa el turismo una parte importante. En mi experiencia, a mí me ha tocado buscar y tocar puertas de la anterior Conaculta, hoy Seculta, pero afortunadamente pues el Festival del Saber del Sabor ha sido un recurso que me ha tocado bajar, y hoy se pone en valor una feria, un festival tradicional en Oaxaca que está ubicando precisamente a todos los chefs más importantes de México y el mundo, y poniendo en valor sobre todo la gastronomía oaxaqueña. Pero ha sido muy complicado y es difícil tocar puertas, porque entra uno y dice: tú eres turismo, tú aquí no es tu fuente de financiamiento. O uno va a otra puerta y dice: no, tú eres cultura, tú tampoco puedes encontrar fuente de financiamiento. La tarea de diseñar políticas culturales es muy importante, o quizás colectivos culturales como los que existen en cada uno de los estados, que quieren poner en valor producciones artísticas de buen nivel, no encuentran el apoyo financiero cuando a lo mejor van al INADEM. ¿Y tú qué haces aquí? ¿Verdad? Porque aquí es pura industria, es puro comercio, aquí es para generar recursos. Y caramba, cuando vemos esto, la que mencionábamos hace rato, con los referentes de estas fuentes de orientación internacional, dice: para enriquecer la aproximación presentada desde el Banco Interamericano de Desarrollo, en el documento Industrias Culturales de Latinoamérica y el Caribe, Retos y Oportunidades de septiembre de 2011, se pone en valor una definición, y dice: las industrias culturales complementan los bienes y servicios que tradicionalmente se asocian a las políticas culturales, los servicios creativos y los deportes. Se clasifican en 3 categorías por vínculo principal, y aparecen primero los convencionales, y hablamos de la industria editorial, libros, impresión, jornales o académicos, revistas, periódicos, literatura, bibliotecas, audiovisual, cine y televisión, fotografía, fonografía, discografía y radio.
Después otras, artes visuales y escénicas, conciertos y presentaciones, teatro, orquestas, danza, ópera, artesanías, diseño, moda, turismo cultural, aparece en esta parte, arquitectura, museos y galerías, gastronomía, productos típicos, economía y deportes. Y por último, las nuevas, que tienen que ver con el desarrollo tecnológico, y hablamos de multimedia, publicidad, software, videojuegos y soporte de medios. Es decir, es una amalgama de esas tres visiones que son creativas y que nacen de la mente para ponerse en valor en un destino, y que esto pueda provocar de repente clústeres culturales, ¿no? Que nos permita definir muchos encadenamientos y muchas áreas de oportunidad. Posteriormente dice, la economía naranja es el conjunto de actividades que de manera encadenada permite que las ideas se transformen en bienes y servicios culturales, cuyo valor está determinado por su contenido de propiedad intelectual. El universo naranja está compuesto por la economía cultural y las industrias creativas, pero soportadas en metodologías para su creatividad. Y en esta parte central, que se encuentra en esta lámina, las áreas de soporte para la creatividad a lo mejor son metodologías, y es esta metodología de I más D más I minúscula, que es investigación más desarrollo más innovación, pero en este caso naranja, ¿no? Que es un valor sustentable que se ha estado dando de manera concurrente. Por ahí hace 3 años me tocó con Mariona Luis Tomás llevar este tema de innovación en el turismo, y ponía en valor a lo mejor una metodología del design thinking que tiene mucho que ver con esto y que está poniendo en valor y está favoreciendo el desarrollo de nuevos productos que se encadenan con otros y que permiten una economía creativa sustancial en regiones. Después viene la formación técnica especializada en actividades creativas, la gobernanza, hablamos de institucionalidad en cuanto a la protección de derechos intelectuales o derechos de creativos. Por ahí en Oaxaca tenemos un tema que causó mucho revuelo, no sé si se dio a notar por el uso de un huipil, que por ahí en Francia de repente lo empezaron a poner en valor, y que es el tema que el gobierno debe asumir precisamente este tipo de referencias para proteger precisamente nuestros diseños, y sobre todo cuando son diseños indígenas, que quizás muchos de los que protestan jamás usan un huipil o jamás usan una camisa de manta, pero bueno, es parte de un patrimonio que es heredado por nuestros abuelos y que debemos de ponerlo en valor y protegerlo, y que otros quizás de repente están aprovechando esa comercialización y lo ponen en valor y pues perjudican a comunidades, hablando de sustentabilidad. La economía cultural, dice, son las actividades artísticas tradicionales y las industrias culturales convencionales, que ya vimos hace rato, además de aquellas actividades relativas a la construcción de un patrimonio cultural y su transmisión. Y las industrias creativas son el conjunto de industrias culturales convencionales y el grupo de creaciones funcionales, nuevos medios y software. Y va a otra tabla con un montón de oportunidades, pero habla, por ejemplo, de las artes visuales. En artes y patrimonio están las artes visuales como pintura, escultura, instalaciones y video, arte en movimiento, performance, fotografía, moda, alta costura. Artes escénicas y espectáculos, hablamos de teatro, danza, marionetas, orquestas, ópera, zarzuela, conciertos, circos, improvisaciones organizadas, happenings o lo que llaman flash mob de repente, moda, pasarela. Entra el tema de turismo y patrimonio cultural material e inmaterial, y están las artesanías, antigüedades, laudería, que es la producción de guitarras o violines, productos típicos, gastronomía, museos, galerías, archivos y bibliotecas, arquitectura y su restauración, parques naturales y ecoturismo, monumentos, sitios arqueológicos, centros históricos, conocimientos tradicionales, festivales, carnavales y la educación artístico-cultural. Que algo que he tenido últimamente contacto con muchos colectivos culturales y platicamos del tema de la economía naranja, es cuando me dicen, es que en la Escuela Nacional de Música esto me enseñaron a ser músico, me enseñaron a ser un buen actor, pero jamás me enseñaron cómo poner en valor lo que yo hago, a cómo convertirme en empresario, y que ese es un tema que habría que reflexionar, porque muchas veces aparecen esos gestores intermediarios que disminuyen el poder adquisitivo precisamente de nuestros artistas, y que disminuyen o que quizás comercializan de forma diferente al talento que ellos quieren representar. Están las industrias culturales convencionales, que dice que son aquellas que proveen bienes y servicios basándose en los contenidos simbólicos, artísticos y creativos, y que pueden ser reproducidos o difundidos masivamente, y que son tradicionalmente reconocidos por tener una estrecha relación con la cultura.
Y están en la industria editorial, libros, periódicos, revistas, industrias gráficas, impresión, edición, literatura, librerías. Y esto me hace referencia de repente cuando leí por primera vez el manual lo que ocurre en Guadalajara con la Feria Internacional del Libro, que es una de las ferias más importantes del país, que está en competencia con la de Frankfurt y que participan un gran número de industrias editoriales, pero que no lo vemos de la forma turística, no lo vemos como un detonador turístico, sino que lo vemos consecuentemente como la parte editorial más importante de México durante el año. Es una feria internacional pues muy bien desarrollada por la Universidad de Guadalajara, que también de repente le ha apostado al tema del Auditorio Telmex, el Festival Internacional del Mariachi, el Festival Internacional de Cine, que sin darse cuenta están generando industrias creativas, pero están provocando corrientes masivas de visitantes y turistas para conocer estos nuevos valores o estos nuevos festivales. En audiovisual está el cine, la televisión y el video, en la fonografía, el radio y la música grabada, y lo que ahorita nuestras generaciones Y y Z pues están completamente pues, inmersos, que son las creaciones funcionales, aquellas que tradicionalmente dicen que no hacen parte de la cultura, pero que definen su relación con el consumidor a partir de su valor simbólico en lugar de su valor de uso. Y está el tema de diseño, interiores, artes gráficas, ilustración, joyería, juguetes, industrias, el software de contenidos, hablando de los videojuegos, otros contenidos interactivos audiovisuales, medios de soporte para contenidos digitales, agencias de noticias y otros servicios de información y publicidad. Pues no sé, hasta aquí sí quedó claro que el tema de industrias creativas sea algo referente, y quizás pues la pregunta que todo el mundo tiene es esta, ¿no? A lo mejor algunos pudiera parecerles absurdo, pero tiene una cierta lógica de por qué se definió el concepto naranja, y a lo cual pues nos estamos sumando nosotros como Habitat. Dice la siguiente: ¿por qué naranja? Porque el color naranja suele asociarse con la cultura, la creatividad y la identidad. Es la siguiente. Dice aquí, ya los artistas del antiguo Egipto usaban un pigmento de este color conocido como rejalgar, o el muy tóxico sulfuro de arsénico, para adornar los jeroglíficos de las tumbas de los faraones. Convenciones y tradiciones occidentales lo asocian este color con el entretenimiento y con la frivolidad, y no con lo convencional y con la extroversión. Baco o Dionisio en la mitología griega es el dios del vino y el patrón del teatro, y aparece en las pinturas o en los cuadros vistiendo este color naranja. Dice aquí que también es el color de Halloween, la contracción de All Hallows Eve o víspera de Todos Santos. Incluso pues en México también el tema naranja es un color muy reconocido, pero aquí tenemos pues la flor de cempasúchil, que a lo mejor rompe con ese concepto de naranja. También está presente en las religiones orientales, en el confucianismo, es el color de la transformación. En el budismo lo identifica a los monjes, y dice aquí que Buda en persona escogió precisamente este color. El hinduismo es el color de las ropas que visten los sadhu, los hombres santos que recorren el mundo, y es el chakra naranja que está en el abdomen y que a su vez es el centro creativo del individuo. Para los pueblos nativos de América del Norte es el color del aprendizaje y el liderazgo. El paso del tiempo dice aquí que el color de la grana cochinilla, que es ese rojo que se saca precisamente de este animalito, en las cerámicas mesoamericanas, toltecas, mayas y mixtecas, con el paso de los años se ha tornado naranja. Pero pues yo insisto que el color de la grana cochinilla es otro, aunque respeto aquí la postura de Huitrago. Para los Tupac Katay de Perú es el color de la sociedad y la cultura, y es además un color que se asocia con el fuego. Existen muchas metáforas sobre el fuego creativo, el fuego nuevo de cada 52 años en nuestra cultura, o el fuego del amor, son incontables para darle una identidad. Entonces ellos en esta parte pues quisieron etiquetar a la economía de la cultura y la creatividad como la economía naranja, y de alguna forma lo han asumido de forma muy exitosa. Gracias. Aquí viene un poquito lo que les platicaba de Julio Cortázar en su obra de Cronopios, en donde dice que los cronopios viven al día, acomodándose a lo que les llegue, improvisando, sin prestarle atención a lo costoso de las cosas, dejan sus recuerdos tirados por todas partes y juegan con ellos constantemente. No tienen noción del tiempo, es decir, es esa parte creativa, es esa parte artística que existen algunos ciudadanos. Pero por otra parte, en su obra dice: aquí están los famas, que son atentos a los detalles, planificadores, cautelosos, silenciosos, organizados, llevan registros minuciosos de sus recuerdos, los cuales los atesoran en lugares muy seguros, como si fuera oro, son respetuosos de las normas, cuidan en exceso las formas,
Evidentemente las visiones del mundo de los cronopios y de los famas suelen estar en constante conflicto. Ambos fallan en comprender la complementariedad de sus diferencias y la importancia que estas diferencias existan. De la misma manera, pues dice aquí Buitrago que es esa relación entre lo económico y lo cultural que muchas veces no puede comulgar o no pueden tener una misma visión. Dice aquí la relación entre economía y cultura suele abordarse con antagonismo cuando en realidad son caras de una misma moneda, que la moneda es una representación abstracta de su valor simbólico, la otra es su validación cuantitativamente, precisa. Normalmente solo podemos ver una de las caras a la vez, lo que limita nuestra habilidad para comprenderlo, lo estrecho de su relación. Y es tal la correspondencia entre la economía y la cultura que la moneda en sí misma es una de sus creaciones más maravillosas de ambas, ¿no? El dinero es el intermediario por excelencia de las transacciones comerciales y es a la vez un portador omnipresente de identidad cultural. El valor que le damos a las monedas como el dólar, el peso o el euro se asocia con una multiplicidad de factores. Por un lado, se encuentra una serie de condiciones técnicas asociadas a la capacidad productiva de la economía o la seriedad y solidez de las instituciones que la respaldan. Por el otro, se encuentra el conjunto de elementos más etéreos, aunque no por ello menos importantes, como la estabilidad política, el espíritu emprendedor y los valores de